Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. Antes de empezar con el análisis, os recuerdo que tenéis todas las herramientas que utilizo y mis redes sociales en la descripción del vídeo, para todos aquellos que quieran disfrutar de diferentes ventajas por pertenecer a la comunidad y de conocer información extra que comparto por el resto de mis redes sociales. Dicho esto, comenzamos con el análisis de hoy. Bien, en el análisis de Bitcoin de hoy vamos a comenzar comentando un poco un par de noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico y la revisión de los indicadores. Así que comenzamos con la primera noticia de hoy, y la primera noticia es básicamente un poco hablando de la regulación de las criptomonedas en Rusia, y nos comentan que el Ministerio de Finanzas de Rusia inicia el periodo de comentarios públicos. Están solicitando la opinión del público sobre cómo regular los activos digitales antes del 18 de marzo. Esto puede ser bastante positivo en función de cuál sea la regulación final que definan en Rusia, pero bueno, parece ser que están empezando a escuchar un poco la opinión de la gente de cara a ver pues la forma más correcta de regular las criptomonedas, y bueno, estiman que para el 18 de marzo pues deberían de tener ya como un primer resultado de esta ronda de preguntas al público. Así que bueno, estaremos revisando esto también en próximos análisis, actualizando la situación en caso de que la cosa pues cambie o que haya algún tipo de noticia extra que merezca la pena comentar. La siguiente noticia va relacionada un poco a lo que está sucediendo en Canadá. Por todas las protestas que están habiendo y demás, pues han intentado seguir presionando a todas estas personas que están pues manifestándose. Pues les están presionando también ahora por el ámbito de las criptos. Y es que, bueno, según nos comenta el CEO de Kraken, ha admitido que la policía podría obligar a las empresas a congelar algunas billeteras de criptomonedas. Y aconseja sacar las criptos de los exchanges. Esto lo dice el mismo CEO de Kraken, porque al final la única forma en la que tendría el gobierno de parar pues las donaciones en criptos que les están haciendo, pues sea mediante congelar las billeteras. Pero tienen que ser billeteras de una empresa, porque se lo tienen que solicitar a la empresa, y la empresa por ley tiene que hacerlo. Ahora bien, si tú tienes una billetera que no sea, por ejemplo, una de un exchange o de alguna cuenta que tengas por ahí en, yo qué sé, ¿sabes? Míticas plataformas donde puedes sacar rentabilidad, pues la cuestión es que eso sí que no lo pueden llegar a controlar. O sea, a ti no te pueden decir que congeles tu Ledger o que no cojas tu Trezor. Esa es la cuestión por la que está aconsejando sacar las criptomonedas. Entonces, bueno, es por eso que yo siempre también os digo que considero que es interesante tener siempre una billetera externa. Siempre os dejo los links oficiales a las páginas de las billeteras que yo creo que son las mejores desde mi punto de vista. Se complementan entre ellas, tenemos los Trezor, también tenemos Ledger, y siempre recomiendo comprarlas desde la página oficial para evitar cualquier tipo de manipulación en ellas, ¿vale? Evitar que vengan manipulados y al final pues te acaben robando los activos. Hay que tener mucho cuidado. Bien, dicho esto, no tengo más que comentar por parte de lo que son los fundamentales, así que vamos a pasar directamente con el análisis técnico. Vamos a comenzar revisando un poco la situación del día de hoy. Vemos como Bitcoin pues hoy está cayendo bastante fuerte también, igual que sucedió el día de ayer. Y por el momento pues no acaba de parecer que consolida algún suelo. Y esto pues sí que son malas noticias, porque ya nos estamos aproximando a la segunda zona que tenemos establecida en la que podría llegar a entrar liquidez. Veníamos comentando, cuando el precio pues comenzó a rebotar en toda esta zona, como bueno, tuvo un primer rebote hacia la media móvil de 20 periodos para luego volver a intentar atacar la resistencia, pero a partir de ahí, vale, ya empezamos a plantear este escenario donde por lo menos llegase a los 40.500, que es algo que ya hemos visto que se ha completado, y bueno, de momento tenemos que esperar a ver en qué zona podría llegar a formalizar ese suelo. Porque sí que es cierto que los 40.500 era un soporte que desde mi punto de vista pues debería haber sido bastante fuerte, pero también lo que estamos viendo ahora mismo en el precio es que no ha sido suficiente, que esa es la cuestión, y es algo que ahí sí que nosotros no nos podemos anticipar. Podemos hacer estimaciones viendo un poco pues los indicadores y demás, pero al fin y al cabo, si hay presión vendedora suficiente, pues acabará reventando todo soporte que haya. Por el momento vamos a revisar un poco cómo está la situación. Bueno, podemos ver, si queréis, así para empezar un poco,
cómo está a corto plazo. Sí que puedo decir que, bueno, se ven entradas de capital, algo que es positivo, pero en lo que es time frame de una hora, por ejemplo, estaríamos bajistas viendo simplemente pues el movimiento que se está formando. Como podéis observar, el precio ha estado desde pues, el 17, desde ayer a la mañana, por debajo de la media móvil de 20 periodos, y ya comentamos el día de ayer que en principio seguiría bajista hasta por lo menos alcanzar la zona de los 40.500, donde vimos que el precio estuvo aguantando aquí un tiempo, como veis, pues aguantó justo, además, es que fue clavado que aguantó en los 40.500, mirad qué precisión en el soporte. Pero después de intentar retestearlo, otra vez romperlo, volver a la media móvil, ya cuando vino a la media móvil rebotó y con toda la presión bajista acabó perdiendo el nivel y lo sigue perdiendo ahora. De todas formas, no todo es malo, ¿vale? Porque al final, bueno, esto también son oportunidades para todas aquellas personas que quieran pues seguir acumulando Bitcoin. Estamos viendo cómo sí que hay entradas de capital y esto lo vemos también reflejado en el volumen. Si os dais cuenta, tenemos el volumen que sube por bastante más arriba de lo que sería la media móvil. Voy a ver si puedo hacer un poco más grueso esto para que quizás lo veáis mejor. No sé si ponerlo de blanco o no, mejor naranja. Creo que ahí naranja lo veis bien. Pero como podéis observar, desde que empezó el movimiento bajista y sobre todo estas últimas horas, estos últimos movimientos, pues vemos cómo el volumen aumenta y está aumentando porque hay compras, ¿vale? Hay compras y estamos viéndolo sobre todo en las mechas que está dejando el movimiento. Mirad qué mechas de que cuando el precio cae empiezan a ejecutar órdenes de compra y enseguida rebota, o sea que volumen de compra hay. Y también lo vimos, por ejemplo, aquí, que fue justo la vela más grande que hemos tenido con volumen más grande, en ese sentido es lo que digo, que hemos tenido aquí una compra bastante fuerte y estaría justo pues en torno a los 40.000 más o menos. Es una zona bastante psicológica también, por eso es que yo también esperaba que pudiese llegar a aguantar, pero bueno, de todas formas todavía no acabamos de ver que aguante. Ahora revisaremos los indicadores para ver cómo está la situación, pero bueno, sigue entrando capital, que es lo positivo y lo que nos tenemos que quedar ahora mismo con esto. Bien, luego revisaremos otra vez los timeframes, vamos directamente a revisar lo que son los indicadores. Y comenzamos revisando Trading Light, ¿vale? Bien, en Trading Light vamos a ver qué podemos observar. Comenzamos por FTX. En FTX sí que vemos que ha habido alguna que otra zona de compra por estos niveles. Como podemos observar por aquí, había una zona de compra que se lleva a ejecutar. Ahora mismo también estamos en una zona donde parece haber bastante presión compradora, así que es bastante positivo, ya que todavía no hemos acabado de ejecutar todas las órdenes. Estas últimas horas, si veis, parece ser que sí. O sea, a ver si no se va a ver demasiado bien porque es que justo los colores tampoco hacen mucho contraste, pero como tal la mecha sí que ha atravesado toda la zona de compras y ha ejecutado bastantes de ellas, así que es bastante positivo que en estos niveles se esté acumulando Bitcoin. Bien, más allá de eso, creo que, a ver, podríamos comentar que por ejemplo en los 39.000 hay zona de compras, pero es que es algo también bastante normal, ya que es un nivel bastante psicológico. Todavía queda presión compradora y luego también tenemos una zona bastante fuerte en los 35.500. No es muy grande de todas formas la zona, o sea que si no aguantase esto aquí sí que ya tendremos que tener bastante cuidado. Bien, voy a ver si moviendo esto veo algo más que pueda comentar. Pues yo creo que no. Ahora mismo vemos una zona de compras bastante fuerte donde estamos actualmente. Esperemos que aguante, ¿vale? Esperemos que aguante. Vamos a revisar Bitfinex, ¿vale? Porque en Bitfinex sí que también veíamos otra zona de compras, aproximadamente los 39.700. Aquí también fueron absorbidas bastantes órdenes de compra. Pero bueno, lo que veis, creo que se nota bastante la presión bajista que ha habido por la parte alta. El precio, pues tuvo estas órdenes distribuidas por la parte superior y por la parte inferior, pero es que ahora mismo vemos como por la parte superior se mantienen bastantes órdenes de venta. O sea, mirad toda la presión bajista que hay en comparación a las órdenes de compra que están por debajo, y esto a mí, dentro que cabe, tampoco me gusta demasiado. Estaremos revisándolo en los próximos días, porque igual que por ejemplo vimos toda esta zona de distribución que al final se ejecutó, pues esta zona de distribución ahora mismo está sacando profits, ¿vale? No sé si serían órdenes a spot o serían posiciones apalancadas, pero sin duda alguna estas posiciones están ganando en este movimiento bajista. Y esto es algo que ya veníamos comentando desde hace bastantes días y el que lo estuvo viendo pues se pudo haber anticipado. En Coinbase vamos a ver cómo está la situación también, a ver si vemos algo.
En este caso, como veis en Coinbase, sí que tenemos bastante más presión compradora por la parte baja y un poco más de vacío por la parte superior, pero también tenemos aquí una zona donde hay ventas fuertes en los 41.200, 41.600 más o menos. Como os digo, es un poco parecido a FTX. Esperemos que estas zonas de compra sean suficientes como para aguantar el precio. Porque si no, pues igual va a tener que caer más el precio de lo que nos gustaría para pues buscar compradores. Entonces, nada, dicho esto, vamos a revisar, por ejemplo, también Material Indicator. Vamos a recargarlo a ver si queda algo más. Bien, en Material Indicator también vimos como a medida que el precio iba cayendo, pues iban saliendo zonas de compra. Y de hecho había una zona de compra bastante fuerte en los 40.000, que como veis, pues a medida que el precio se acercó, rebotó hasta en 2 ocasiones, hasta que atravesó toda la zona, rebotó, y ahora mismo está también en una zona donde vemos también alguna que otra compra. Así que presión compradora hay. Lo que no sabemos si será suficiente. Esperemos que sí, ¿vale? Si entra mucho pánico en el mercado, es posible que no fuese suficiente, pero la presión compradora considero de que es fuerte en estos momentos. Bien, mirando a niveles más bajos, también vemos alguna que otra compra que había en los 33.500, que ha perdido bastante fuerza. Parece ser que se han desplazado estas órdenes a los 32.200 más o menos. Y en los 31.900 también vemos compras. En los 30.000 igual, se ven compras, 28.800 y alguna está empezando a salir ahora en los 27.000, bueno, en los 30.000, ¿vale? Bueno, 30.000 no, ¿qué digo? 28.000. Joder, que ya no sé ni los números. Y bueno, por la parte alta también hay alguna que otra venta, por ejemplo en los 46.000, en los 45.000 también vemos. Ha perdido un poco de fuerza la presión vendedora en los 43.900, pero bueno. Lo importante aquí, y es lo que os he comentado antes, hay presión compradora, esperemos que sea suficiente. Bien, dicho esto, vamos a ver un poco otra vez el gráfico de Bitcoin y vamos a ver cómo está la situación. Lo que sí, que hacía tiempo que no revisamos, era la gráfica semanal. En la semanal hemos hecho un amago de acercarnos a la media móvil de 20 periodos y aquí sí que la presión bajista ha sido suficientemente fuerte, como para pues ni siquiera retestearla y ya presionar a la baja. Lo que os venía comentando en días anteriores, si volvemos al gráfico diario, mientras marquemos un mínimo más alto, o por lo menos un mínimo por encima de toda esta zona, sí que entramos en el escenario de un posible cambio de tendencia. Pero lo que os decía, a mí este máximo que hizo aquí no me acababa de convencer como un máximo más alto, ¿vale? A mí en lo personal, ¿vale? Pero, bueno, esperemos a ver este mínimo. Si llegase a formar algo de este estilo y viésemos un máximo más alto, ahí sí que sí empezaríamos a confirmar, bueno, no empezaríamos, es que de hecho confirmaríamos el cambio de tendencia, porque ya por definición de tendencia hubiésemos entrado en una tendencia alcista. Esperemos que esto suceda más pronto que tarde, pero bueno, de momento tenemos que esperar a ver si las compras que estamos viendo que están entrando en Bitcoin, pues son suficientes como para aguantar esta presión vendedora que está entrando en el mercado. Como veis, por ejemplo, mirad, aquí está rebotando un poco. Hemos tenido aquí esta última vela de 4 horas con bastante volumen. La vela no es muy grande, por lo que se ve que hay presión compradora. Y bueno, en este momento de caída también se estuvo comprando bastante, a medida que el precio pues fue perdiendo fuerza. Lo único malo que hemos perdido la media móvil de 200 periodos, de 200 sesiones. Esperemos que la recuperemos ahí en el corto plazo, pero si ahora mismo estamos por debajo, aquí ya sí que el escenario bajista pues por el momento se tiene que mantener. Es que mirad cómo todavía estamos lejos de la 20. Es obvio que bueno, en algún momento deberíamos de retestear la 20. No digo que vaya a ser así, pero tendremos que retestearla pronto. Estamos ya bastante lejos y en general pues Bitcoin tiende a retestearla en determinadas situaciones. Entonces veremos a ver una vez nos aproximemos a la 20, si llega a comprimir ahora en estos niveles y consigue agotar tiempo para que la 20 se acerque, pero bueno, por el momento todavía no conseguimos ver ningún tipo de suelo. Lo que sí que os digo es que en esta zona de aquí pues tenemos también una zona donde podemos ver compras y podría ser un soporte.
Sobre todo os lo comentaba después de haber visto esta ruptura. Si lleváis unos cuantos días en el canal, pues habréis visto en vídeos anteriores como comentaba que después de esta ruptura no vimos ningún tipo de retesteo, que hubiese sido lo óptimo ver un retesteo para ya seguir atacando a las resistencias. Aquí lo que sucedió fue que la gente entró en FOMO y bueno, el precio se disparó hasta que llegó a la resistencia, y una vez llegó a la resistencia y no tuvo fuerza, pues hizo aquí como una especie de doble techo. Para mí esto más podría ser una corrección en A, B y C que otra cosa, pero bueno, la cuestión es que al final pues no fue suficiente la presión compradora como para romper la resistencia. Bien, en el gráfico de una hora, lo que se estaba comentando antes, veíamos rebote en la media móvil de 20 periodos. Esto es algo que podría pasar también en 4 horas, ya pasó en una hora y por eso pues ahí tendremos que tener cuidado. En este caso parece ser que bueno, la presión de la 20 fue suficiente como para romper lo que era el soporte, pero como también tenemos este soporte bastante cerca, ya están empezando a entrar compras. Entonces podríamos decir que en general toda esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a marcarlo más o menos. Toda esta zona de aquí también es una zona que en general pues tiene bastante presión de compras, que es algo que hemos visto ya en Trading Light, por ejemplo. Así que, bueno, iremos actualizando en próximos vídeos cómo va avanzando la situación y a partir de ahí pues que cada uno vaya tomando las decisiones que vea oportunas. Bien, dicho esto vamos a revisar The Kingfisher, a ver cómo está la situación por aquí. En The Kingfisher, pues aquí hay cosillas que puedo comentar. Estos últimos minutos hemos visto aquí una compra bastante fuerte en lo que es FTX, en el spot, así que esto sí que es interesante, porque por ejemplo en Bitfinex sí que parece ser que se sigue vendiendo y se ha estado vendiendo a lo largo de la caída. No veo ninguna acumulación por parte de Bitfinex, sí que ha habido alguna que otra compra interesante en FTX. Vemos por ejemplo que en Coinbase sí que se ha comprado un poco la caída a pesar de esta venta fuerte que ha habido a lo largo de esta caída desde los 40.200 hasta los 39.600. Ha habido una compra bastante interesante. Y en Binance pues aquí un poco parecido a Bitfinex, no veo nada destacable. Bien, dicho esto vamos a revisar el mapa de liquidaciones para ver cómo está la situación. Ya de primeras podéis ver más o menos cómo va la cosa, pero voy a cargar ahora uno aquí en directo. Y mientras va cargando, como siempre os recuerdo de que podéis dejar un like si os gustan los análisis, suscribiros también al canal, que se agradece mucho, y si ya compartís los vídeos con gente que consideréis que les puede interesar, pues entonces ya sois unos cracks. Entonces nada, vamos a comentar un poco el mapa de liquidaciones que vemos por aquí. Vemos un clúster de liquidaciones bastante fuerte, en torno a los 42.000, como veis es bastante gordo, con bastante volumen. También vemos aquí cómo se están formando shorts a corto plazo a partir de los 41.000 más o menos. Podríamos decir que en torno a esa zona tenemos un clúster grande de shorts, y luego sí que es cierto que tenemos algunos pequeños longs, por ejemplo en los 38.700, 38.000, 37.200, y aquí tenemos algún clúster importante en los 36.500, 34.200 y en los 30.900. Así que nada, si os ha gustado el análisis de hoy, como siempre, os agradece si dejáis un like, si comentáis, si compartís, y nos vemos en el próximo vídeo.